vamos a seguir hablando de este momento tan difícil que estamos atravesando. Hay una situación que es muy compleja, que muchos no sabemos manejar, y son las emociones, las sensaciones. La conjugación de estas emociones muchas veces nos hacen mal y no nos damos cuenta. Y hablamos de estas enfermedades psicosomáticas que se conocen. ¿Qué son? ¿De qué manera tratarlas? Bueno, para esto tenemos nuestra especialista. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy buen día. Bien, nosotros queriendo saber de qué manera estas emociones que a veces sentimos, este alto estrés, esta ansiedad, incluso este pánico que por ahí nos genera la situación externa del coronavirus puede impactar en la salud física, en el cuerpo. Sí, totalmente. Ya hace un tiempo que se empezó a hablar acerca de la conexión que había entre el cuerpo y la mente. Durante un montón de tiempo es como que pensamos que en realidad las enfermedades corporales eran las que terminaban haciendo que en algún grado hubiera algún tipo de afectación, si se quiere, mental, y ahora nos estamos dando cuenta que hay muchas situaciones, sobre todo el estrés, el malestar, la angustia, la desesperanza, la incertidumbre, todas cuestiones que estamos viviendo hoy por hoy con toda esta situación, que empiezan a repercutir en el cuerpo. Lo que yo siempre digo, y el claro ejemplo que le doy a mis pacientes para que se entienda, es que el cuerpo nos manda señales, ¿sí? El sistema psíquico también nos manda señales. Es como cuando uno va manejando y de repente vos ves la lucecita así que te marca que te vas a quedar sin nafta. Vos si querés podés seguir, que es lo que habitualmente hacemos a nivel, digamos, físico. Seguimos hasta que en un momento se para el auto, que vendría a ser nuestro cuerpo, y es cuando empezamos a hacer síntomas físicos, ¿no? Yo utilizo este ejemplo porque me parece bastante gráfico de cómo muchas veces terminamos forzando el organismo y se terminan dando un montón de cuestiones que no terminan siendo buenas. Por lo general, cuando se manifiesta un síntoma físico es porque todo el sistema psíquico ya colapsó, trató de hacer todo lo posible para poder estar mejor y evidentemente ignoramos las señales y terminamos generando algún tipo de síntoma. Si nosotros tenemos en cuenta que la medicina fue avanzando y que hoy por hoy, por suerte, hay mayor apertura, podemos encontrar a ver que por ahí muchos médicos, cuando empezamos con síntomas de estrés, a veces empezamos con palpitaciones, con presión, vamos al médico, nos hacen los chequeos y nos dicen, che, no tenés nada, podés consultar a un psicólogo o a otro tipo de profesional, que todavía hay pacientes que lo toman como de una manera muy reacia. Es como que, no, yo no necesito un psicólogo, esto tiene que ver con una cuestión física. Nosotros siempre decimos que es importantísimo descartar todas las cuestiones físicas, pero que por lo general cuando el síntoma físico se manifiesta y no hay nada físico que refiere a que ese síntoma tiene que estar, por lo general hay algún tipo de situación emocional por detrás. Quizás iba a hacer la pregunta porque veía recién las imágenes, el tema de la hipertensión para muchos es como el gran termómetro, porque hay muchos que dicen, bueno, vos tenés una presión emotiva. No tenés razones, claro, tenés presión, pero bueno, ¿qué la genera? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema de la presión? Que esto por ahí me preguntan bastante. La presión sanguínea se da porque en realidad el cerebro detecta que hay un peligro. Pasa lo mismo que con el estrés o con otro tipo de situaciones. El cerebro detecta que hay un peligro externo, pero en realidad no lo hay. Pero nuestro organismo le manda la señal al cerebro. Entonces, ¿qué hace? Se genera una presión sanguínea que es mucho más elevada para poder preparar para la lucha o para la huida. El tema es que afuera no hay un peligro que es real. Hay un peligro que es interno, que el cerebro lo detecta como si fuera real y por eso se da una elevación de la presión sanguínea, una elevación de las pulsaciones y un montón de situaciones que realmente asustan mucho, porque una persona que nunca tuvo o que no ha conocido anteriormente este tipo de sensación, obviamente se asusta, piensa, me está fallando el corazón, algo me está pasando, tengo palpitaciones, me siento mal, y en realidad es una respuesta fisiológica que en ciertos casos es normal cuando hay un peligro que es real, nada más que el peligro es interno, vivimos tan a full, vivimos tan a mil, que no se alcanza a detectar, por lo menos a nivel psíquico, que el peligro se corresponde a algo interno. Entonces lo que empieza a hacer el cuerpo es mandar señales para prepararse para poder actuar. Cuando las emociones nos enferman, pienso en la persona, ¿no? Cómo no se da cuenta de esta situación. Pero, ¿y los que están al lado de esta persona? Porque esas emociones también se transmiten. Sí, totalmente. Yo creo que lo que podemos llegar a hacer es simplemente ayudarlo. Siempre digo igual que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, pero ayudarlo en el sentido de, bueno, tratar de ver qué tipo de comportamientos está teniendo. Porque nosotros tenemos que saber que las emociones son respuestas que son
fisiológicas muchas veces, que son subjetivas y que también comprenden la esfera del comportamiento. Entonces, si nosotros estamos viendo que una persona a causa de sus emociones está teniendo comportamientos que pueden ser peligrosos para uno, por ejemplo, la ingesta de algún tipo de sustancia, que lo que hace es bajar un poco las revoluciones. El alcohol muchas veces funciona como una suerte de antidepresivo, si se quiere, es decir, que calma un montón, ayuda a dormir, pero no es algo que es adaptativo, no es algo que es bueno. Entonces, en esos casos tenemos que empezar a poner el ojo y decir, che, ¿qué es esto que te está pasando? Y ayudar a la persona que pueda poner en palabras las emociones y lo que está viviendo. Muchas veces esto se da porque el sujeto no sabe poner en palabras lo que le sucede. Entonces lo que empieza a hacer es actuar y empieza a tener un montón de acciones que no son positivas, o incluso esta cuestión muy básica que era de antes, bueno, estoy nervioso, me fumo un cigarrillo, y en realidad la nicotina no te va a ayudar a sacar la ansiedad, todo lo contrario. Y empezamos a tomar un montón de hábitos que son poco saludables para el organismo y que a la larga lo terminan dañando. Entonces, hay que empezar a bajar un poco las revoluciones. Yo sé que es difícil, sobre todo en el contexto en el que vivimos, pero solamente tenemos un cuerpo y nuevamente cuando el cuerpo empieza a mandar señales es porque todo lo otro ya está fallando. No quiere decir que no hay vuelta atrás, pero sí tenemos que saber que hay un montón de enfermedades que se empiezan a manifestar y que por lo general las enfermedades psicosomáticas no tienen cura. Es muy difícil, enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias como el asma. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer para prevenirlo y está buenísimo que empecemos a hacerlo. Me quedaba pendiente de este tema. La hipertensión sube porque hay un peligro, muchas veces se medica. ¿Hay formas de tratar esto, más allá de obviamente consultar a un profesional, poner en palabras? ¿Hay otras herramientas para controlar esa ansiedad, ese miedo, para aprender a convivir con las emociones? Bueno, por lo general cuando uno va a ir a un cardiólogo les va a mandar a hacer un montón de estudios, y por lo general los profesionales se dan cuenta si se corresponde a una presión emotiva o si se corresponde a una cuestión que es física. Obviamente lo más rápido es medicar por prevención y demás, pero si uno no puede ir a un profesional o no quiere ir a un profesional de la salud mental porque no cree, no confía, no lo considera necesario, lo que fuese, todo lo que son cuestiones de ejercicio, obviamente que son importantes, cuestiones que nos ayuden a relajarnos, técnicas como de respiración, de meditación. Es importante hacer cuestiones que nos gusten mucho, que nos conecten con nosotros mismos, y sobre todo entender que hay un montón de situaciones que escapan a nosotros y que no podemos hacer nada, ¿sí? Con esto no quiero decir que nos relajemos y que pase lo que tenga que pasar, sino que está a nuestro alcance llevar acciones responsables para poder hacerlo, y en caso de que no se pueda hacer nada, tener en cuenta que, bueno, a ver, frente a esta situación no puedo hacer nada, me relajo, veo hasta qué punto puedo actuar, y en lo que no puedo actuar, tomar distancia, sobre todo para salvaguardar la salud física y emocional. Carla, como siempre, es súper clara en temas cotidianos que muchas veces no le prestamos atención y que son muy importantes, sobre todo en esta situación que estamos atravesando a nivel mundial con el coronavirus. Beso y nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Muchas gracias.